Descorriendo el velo. La gloria del Evangelio en los pactos. Capítulo 7. Israel en Egipto. Vimos claramente los dos pactos en la vida de Abraham, de cómo él creyó en las promesas de Dios, luego tuvo dudas e intentó por sus propios medios obtenerlas. Sin embargo, le fue enseñado que Dios es el que obra y que la obra del hombre consiste en escuchar la voz de Dios y guardar o atesorar su palabra. La obra del hombre es dejar a Dios hacer su obra, es decir, dejar de resistir. El cumplimiento de la ley en nuestras vidas es central tanto en el pacto viejo como el nuevo. Sin embargo, en el pacto viejo es el hombre el que se dispone a hacer las promesas y palabras de Dios. El viejo pacto, que son las promesas del hombre, consiste en resistir la voz de Dios, endurecer el corazón y proponerse a sí mismo cumplir las palabras de Dios y por dicho cumplimiento obtener vida. Gálatas 3:10-12. En el pacto nuevo, oyendo la voz de Dios, el hombre no endurece su corazón, sino que cree, permite y deja que grabe su ley en mente y corazón. Eso es lo que Dios quería hacer desde el principio con el pueblo de Israel. Ese es el pacto de Dios. Veamos cuál fue la experiencia del pueblo de Israel desde su estadía como esclavos en la tierra de Egipto hasta su ingreso en Canaán. Leemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La experiencia de los israelitas es de importancia crítica, porque ha sido escrita específicamente para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Ahora, ¿qué le sucedió a Israel luego de haber ingresado en Egipto? Veamos. Los israelitas habían caído en la esclavitud y eran oprimidos. Leemos en Isaías capítulo 52, versículo 3-6 lo siguiente. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. En primer lugar, vemos que la esclavitud en Egipto es la misma que la esclavitud espiritual. Un par de capítulos antes esto es explicado, en Isaías 50, versículo 1-2. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. El pueblo que entró en Egipto libremente eligió venir a ser esclavos del pecado, y esta esclavitud espiritual tuvo su consiguiente manifestación en el mundo material. Esto lo vemos confirmado posteriormente cuando el reino del norte de Israel es llevado esclavo en cautiverio por Asiria primero, y luego el reino de Judá por Babilonia. Lo espiritual precede a lo material.
Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Medo-Persia, Dios dijo lo siguiente de Ciro, figura de Cristo. Leemos en Isaías 45:13. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. No por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así también Cristo liberaría a los cautivos de Egipto, no por precio ni por dones. El pueblo se vendió de balde y sin dinero sería rescatado. Leemos en Éxodo capítulo 1, versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿Qué sucedió en Egipto? Se levantó un nuevo rey que por lo menos en sus acciones desconocía a José. Se levantó una nueva dinastía que decidió ignorar los compromisos con el pueblo de Israel y la causa de su prosperidad de la nación de Egipto. Isaías dice que el asirio lo cautivó sin razón. Es interesante porque Asiria es una nación al norte, que vemos en Sofonías 2:13, pero Egipto es la nación que está al sur de Israel. Vemos así que es un faraón de origen asirio que había conquistado Egipto y que ahora se sentaba en el trono, el que oprime al pueblo de Dios. Probablemente haga referencia a los Hicsos, que primeramente toman control de Gosén y los puertos al Mediterráneo, expulsando a los israelitas de la zona que les había sido dado, dando inicio así a su esclavitud. Confirmación adicional vemos en que Manetón los identifica en su nombre como viniendo de la región en dirección a Anatolia. Aquí tenemos un Génesis en el libro del Éxodo, una semilla que se repetiría y expandiría en el reino del norte y en el reino del sur, oprimiendo al pueblo de Dios como está declarado en Daniel capítulo 11. Isaías 52, versículo 3 al 6 se dice que fue el asirio el que lo puso en cautiverio. El Señor entonces se pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago ante esta circunstancia en la cual mi pueblo es llevado injustamente? Y nos preguntamos, ¿por qué el Señor se hace esta pregunta? Porque el Señor, como veremos más adelante, es puesto en una encrucijada. Los que enseñorean a Israel, al pueblo de Dios, lo hacen aullar por su opresión. Y no solamente eso, sino que hacen blasfemar el nombre de Dios continuamente cada día. ¿Y en qué consiste blasfemar el nombre de Dios? Leemos en Romanos capítulo 2, versículo 23 y 24. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La blasfemia al nombre de Dios no consiste en una mala pronunciación sonora, sino en la infracción de la ley de Dios. El nombre de Dios es su carácter y el carácter de Dios lo vemos reflejado en su ley y en Jesucristo. Juan 1:18, Mateo 11:27, Juan 17:4 y 6. El pueblo de Dios había llegado a un estado en el que constantemente estaban infringiendo la ley de Dios, es decir, blasfemando su nombre cada día. Ante esta situación, Dios se prepara para liberar a su pueblo. El versículo nos dice de Isaías 52, versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dios les iba a declarar su nombre, para que conozcan su carácter. Dios les iba a dar su ley. ¿Y cómo ocurriría todo esto? Por medio de la presencia personal de Dios. De esa forma notamos que la liberación de Israel de Egipto es una liberación del pecado y la esclavitud mediante la revelación del reino, carácter y justicia de Dios. Al darles su presencia, Dios los libera.
Cuando estudiamos las Escrituras, Egipto es sinónimo de idolatría, de pecado, de oposición a Cristo. Vemos en Apocalipsis 11:8, Judas 5, Hechos 7:39. Egipto estaba lleno de dioses falsos. Tenían al dios Sol llamado Ra, pero el pueblo egipcio había caído aún más a la adoración de animales. Adoraban al toro Apis, que se nos revela claramente en la historia del becerro de oro. Y en el panteón de los dioses egipcios también estaban la bien conocida trinidad de Isis, Osiris y Urus. Israel estaba en Egipto de continuo inmerso en este paganismo. Y es evidente que Israel estaba siendo parte de la maldad e idolatría imperante en Egipto, y terminaron siendo obligados a ello por la fuerza. Cuando Moisés fue al faraón por primera vez, le dio esta razón por la cual se le pide que deje ir a Israel. Vemos en Éxodo capítulo 4, versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Evidentemente, en Egipto, Israel no estaba pudiendo servir al Señor. Leemos en Salmos 105, 42 al 45. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Dios los tuvo que sacar de Egipto, porque allí no podían guardar sus estatutos ni cumplir sus leyes. Sin embargo, la evidencia más fuerte que tenemos de que Israel estaba envuelto en la idolatría y los pecados de Egipto la encontramos en el reproche que se le hace al pueblo de no querer apartarse de dichos pecados. Vemos en Ezequiel 20, versículos 5 al 8. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor: el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Descubrimos así que el pueblo de Dios, estando en Egipto, necesitaba una reforma religiosa. Dios les pidió que se apartaran de las abominaciones y que dejaran a los ídolos de Egipto. El versículo de Isaías 52, citado anteriormente, está hablando de un pueblo del tiempo del fin, específicamente los 144,000, y estableciendo un paralelismo con la liberación de Egipto. La salida de Egipto es paralela a una salida de este mundo impío a un nuevo mundo sin pecado. Sin embargo, antes de entrar en los detalles del proceso de liberación, leemos lo siguiente en Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cristo se acercó al pueblo de Dios. Lo visitó para rescatarlo de la idolatría y de la esclavitud. Esto lo declaró en Isaías capítulo 52, cuando dijo, yo mismo que hablo estaré presente.
Cristo, en su intención de liberar al pueblo de la esclavitud del pecado, les promete su presencia. Sin embargo, Apocalipsis dice que Cristo fue crucificado en Egipto, tal como lo sería posteriormente en la gran ciudad, mucho tiempo después de que Juan viviera. Apocalipsis 11:8 lo dice. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y notamos lo siguiente: así como Abraham fue rescatado de Egipto por Cristo, también Israel de antiguo fue liberado de Egipto por Cristo. Cristo fue sacado de Egipto cuando era niño. Los hijos de Abraham por la fe también serán liberados del Egipto espiritual del tiempo del fin. Esta es la obra del Evangelio. La obra que Cristo hizo en favor de Israel por medio de Moisés fue predicarles el Evangelio a los israelitas. Dado que la liberación que Dios se proponía otorgarles era en primer lugar espiritual, porque así lo describe Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hablando del pueblo de Israel que estaba en Egipto y fue liberado, a ellos se les predicó la buena nueva, es decir, el Evangelio. Y se les predicó tan bien que, si prestamos atención, dicha predicación se constituye en el estándar bajo el cual se mide cómo ha de ser predicada. El cristianismo primitivo recibió una revelación de Dios en el Evangelio tan buena y completa como la que recibió Israel al salir de Egipto. Recordemos que al multiplicarse el pueblo de Israel, el faraón decretó que todo varón hebreo que naciera debía ser muerto. Esto encontramos en el libro de Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 16. Sin embargo, los padres de Moisés, ambos de la tribu de Leví, decidieron desobedecer la orden del faraón y ocultaron a Moisés por 3 meses. Y es aquí donde vamos a ver el surgimiento de Moisés. Pero dado que se les hacía cada vez más difícil mantenerlo oculto, decidieron armar una barquilla de juncos y lo depositaron en el río Nilo, mientras la hermana mayor cuidaba del mismo. La hija del faraón desciende al río Nilo con sus doncellas y encuentra la barquilla, pide que se le acerquen y cuando la abre, encuentra al bebé dentro de ella. Allí es cuando María, su hermana, interviene y le propone a la princesa buscarle una nodriza de entre las madres hebreas para que cuide al bebé. Evidentemente, viendo compasión en la princesa, está consciente, con lo cual Moisés es criado en su propia familia y habiendo crecido fue llevado a la hija del faraón, el cual lo prohijó, es decir, lo adoptó como hijo y le puso por nombre Moisés. Esto vemos en Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. Ahora, así lo describe Esteban este hecho, en el libro de Hechos capítulo 7, versículo 20 hasta el versículo 22. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés fue enseñado todo el conocimiento de los egipcios. Adicionalmente leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 26. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fue un acto de fe por parte de los padres esconder a su hijo. También fue un acto de fe el no tener o temer el decreto del rey, porque confiaban en que Dios proveería para ellos. Y también fue por fe que Moisés, ya siendo adulto, recibe fuerzas para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y esto en qué consiste precisamente? Veamos. 1. Moisés rechazó la condición de un príncipe de Egipto. Todas las riquezas de Egipto estaban a su alcance. Moisés había sido educado en todas las artes de la civilización más avanzada de la época. Era un general, cuyas destrezas incluía ser un orador elocuente y su capacidad de alcanzar logros que despertaban la admiración de la nación. Moisés tenía a la vista del mundo un futuro promisorio. Todo esto él decide dejar de lado. Y cuando la Biblia dice que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, nos indica que Moisés, ante la publicidad de su decisión, fue urgido, fue tentado, fue invitado, fue puesto bajo presión para que tomara todas estas tentaciones terrenales. Y seguramente nos podemos imaginar las burlas y los insultos que deben haberles dirigido por su decisión. Sin embargo, Moisés deja todo para unir su destino con un pueblo esclavo y despreciado. 2. Al rehusar llamarse hijo de la hija del faraón, eligió en consecuencia ser maltratado con el pueblo de Dios. 3. Al rehusar llamarse hijo de la hija del faraón, rehusó gozar los deleites temporales del pecado. 4. Al elegir ser maltratado con el pueblo de Dios, eligió el camino y la voluntad de Dios. Eligió seguir el camino del Señor antes que disfrutar de una vida de pecado. 5. Atesoró la palabra de Dios y al juntar sus intereses con el pueblo de Dios, apreció y consideró como tesoro el vituperio de Cristo. ¿Y en qué consiste el vituperio, el reproche de Cristo? Leemos en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Cristo padeció fuera, colgado de una cruz en el Gólgota, el reproche que llevó en su cruz. En el contexto de la cruz leemos en Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo lleva el vituperio por hacer la voluntad de Dios. También Cristo carga con los reproches que caen sobre su pueblo por hacer la voluntad de Dios. Aquellos que odian a Dios hallarán en falta a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Leemos en Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vemos así que en los tiempos de Egipto, llevar la cruz negándose a sí mismo, bajo el insulto y la reprensión, ya existía. Vemos en Mateo 16:24. Así Moisés pudo decir en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y yo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Moisés siguió el ejemplo de Cristo, quien ante el pecado de Adán estuvo dispuesto a darse a sí mismo y ser contado con la humanidad caída.
negándose a sí mismo en forma similar. Moisés siguió la palabra del Cordero por donde quiera que lo llevara. Apocalipsis 15:3. Y todos somos llamados a seguir este ejemplo. Hebreos 13:13. 6. ¿Por qué Moisés rechazó todas esas oportunidades mundanales y en su lugar aceptó la cruz de Cristo? Él no sacrificó algo presente simplemente con la esperanza de recibir algo mejor en el futuro. Él recibió en ese presente algo mucho mejor, la comunión con Cristo Jesús. Moisés conocía lo suficientemente bien a Cristo como para gozarse en poder permanecer en Cristo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Durante todos los años de peregrinación. 7. Cristo fue el líder dirigido y liberó al pueblo de Israel. Para ser liberado de Egipto o librado de Egipto, recibir la herencia, la promesa y el galardón, Israel habría de obtenerlo sola y únicamente a través de Cristo y su vituperio. A pesar de que Moisés conocía al Señor, aún no lo conocía lo suficiente bien. Esto lo vemos en el siguiente incidente cuando Moisés era de 40 años y había puesto su destino junto con el pueblo de Dios. Leemos en Hechos 7:23 al 29. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, le defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Evidentemente Moisés había conocido que el tiempo de la liberación se acercaba y sabía que entendía que Dios liberaría a su pueblo por medio de él. No solamente eso, sino que Moisés creía y entendía que el pueblo de Israel sabía y comprendía igual que él. Es verdad que el propósito del Señor era liberar a Israel por la mano de Moisés. Sin embargo, el pueblo de Israel no sabía o entendía esto. Y el intento de Moisés de liberar a su pueblo de la opresión terminó en un estrepitoso fracaso por la ignorancia de su pueblo respecto de Moisés como instrumento de Dios. Adicionalmente, también fracasó porque a pesar de que Moisés conocía que sería instrumento de Dios, ignoraba cómo Dios quería liberar a Israel y suponía que en su fuerza, en la fuerza de su sabiduría y generalato, él iba a liberar a los hijos de Israel. Al matar al egipcio, impuso su propia idea de justicia. Sin embargo, la libertad que Dios se proponía para su pueblo iba a ser lograda por otros métodos, porque esa forma no era el acuerdo a la justicia de Dios. Leemos en Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No era de acuerdo a la justicia de Dios el proceder de Moisés. Así que las promesas de Dios las cumple él. Moisés intenta empezar a cumplir la promesa de Dios con sus propias fuerzas y por medios carnales, ignorando que por las armas de nuestra milicia, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4.
Y Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Moisés no podía ver que el Señor iba a cumplir su promesa de una forma espiritual y no carnal. Dios iba a declarar su nombre y justicia en la liberación del pueblo de Israel, y esto de ninguna manera es posible usando métodos carnales. Hoy en día también nos encontramos con situaciones similares de opresión. Familias son puestas en la situación de tener que entrar en deudas, definido en las Escrituras como servidumbre, Proverbios 22:7, con tal de obtener un estilo de vida acorde con lo que la sociedad demanda, conllevando esto a que ambos padres trabajen largas horas para poder sustentar ese estilo de vida. Esto significa poco tiempo para la vida espiritual luego de la exprimidora de energía de la semana. Así padres e hijos toman pasivamente de la atmósfera mundanal, un lugar infestado de cocodrilos, o como la Biblia lo describe, Babilonia se ha hecho habitación de demonios y albergue de todo ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18:2. En ese sentido, hay esclavitud hoy como en los días de Egipto. Sin embargo, tanto ayer como hoy, la preocupación de Dios por los oprimidos no ha cambiado. Porque leemos en Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Salmo 69:33, porque Jehová oye a los menesterosos. Salmo 140:12, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. ¿No será que nuestra servidumbre temporal tiene un correlativo espiritual como en el caso de Israel en Egipto? Los métodos de Dios no han cambiado. Él quiere liberarnos espiritualmente y luego seremos materialmente libres. Para Dios la justicia no es impuesta por la fuerza. Usar fuerza en defensa propia es rechazar la defensa de Dios y es caer en la misma categoría que los opresores. Por eso la Escritura dice en Santiago 5:6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Vemos que es el justo el que no opone resistencia. El hombre a quien Dios justifica entrega todas las cosas en las manos de su Señor. Por eso Cristo mismo dijo en Mateo 5:39, no resistáis al que es malo, antes al cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Las armas de resistencia son espirituales. Hemos de resistir el pecado, no usar el pecado para terminar con el pecado. Aquellos que entienden esto, Dios los llama justos. Si los métodos humanos no liberan al oprimido, ¿qué es lo que lo hace? Son las buenas nuevas de Cristo, su cruz y vituperio, su invitación y llamado a negarnos a nosotros mismos y entrar en comunión con Él, lo que libera a los oprimidos. Ese es el único remedio que trae verdadera libertad contra el pecado, trayendo también liberación física. Esto se ha revelado en forma individual y colectiva a lo largo de la historia, pero se manifestará en su forma más completa al fin del tiempo. En esta historia descubrimos que Moisés estaba en el viejo pacto. Moisés aún no estaba preparado para la gran tarea delante de él. Huye entonces y vive como extranjero en la tierra de Madián, donde 40 años fue pastor de ovejas y tiene que desaprender lo que había aprendido como hijo de la hija del faraón y aprender de Dios y su carácter. Moisés tenía que olvidar a Egipto.
Toda la influencia que lo habían rodeado, su amor por su madre adoptiva, su propia posición, el engaño que prevalece en las relaciones interpersonales propias a estos ambientes, el misticismo religioso, la adulación, todo eso tenía que olvidarse, solamente dejando atrás las imponentes construcciones y los ostentosos ritos de la religión pagana y viviendo en el salvaje desierto, cuidando animales, formaría en Moisés nuevos hábitos de carácter. En la soledad de las montañas, en el brillar del cielo estrellado, Moisés sería más sensible a las impresiones del Espíritu de Dios. Allí la majestad de Dios le sería visible. Podría enfocar sus esfuerzos mentales en Dios. Habría de aprender lecciones diferentes a las de la civilización. Por medio de la abnegación en el cuidado por las ovejas y la dureza del medio ambiente, habría de aprender a ser paciente y calmar sus pasiones. Tanto que se diría después de él, que encontramos en Números 12, versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La mayoría hubiera considerado este periodo de 40 años como una gran pérdida de tiempo. Sin embargo, no fue visto de esta manera por Dios. Dios lo vio necesario que pasara todo ese tiempo en el humilde trabajo de pastor de las ovejas. Tenía que desarrollar todas las cualidades que le permitirían cuidar del pueblo de Israel. Y ese trabajo en el desierto se transformó en su escuela ideal. Tenía que aprender a ser obediente. Tan solo estando en completa armonía con Dios, podría enseñar la voluntad de Dios.